empieza. Bueno, pues bienvenidos a todos, todas. Muchas gracias por asistir a esta charla. Autenticación sin complicaciones, entre interrogantes, ¿vale? Como muchos sabremos, la autenticación, pues bueno, la consideramos un tema bastante importante, bastante relevante, pero algunos de nosotros la vemos con no muy buenos ojos, por así decirlo. Suenan siglas complicadas, JWT, OIDC, OAuth y flujos extraños, y a veces parece más arte oscuro que desarrollo. Entonces, lo que vamos a intentar un poquito en esta charla es desmitificar todo esto, una pequeña guía opinionada y con algo de sentido común, ¿vale? Para lograr soluciones más robustas de autenticación. Bueno, antes de nada, vamos por partes. Lo primero, dar gracias a la organización, a Plain Concepts y a todos los organizadores por hacer esto posible, ¿no? Y que estemos aquí dando esta charla en primer lugar. Y segundo, bueno, presentarnos. Aquí presente, Raúl Piracés, soy Full Stack Engineer en Lidl SCRM. Me gusta mucho pues bueno, cacharrear con casi todo tipo de tecnologías y en cierta parte especializado en temas de identidad, autenticación y seguridad. Y mi compañero de aventuras, sí. Víctor Rubio. Bueno, pues soy Víctor Rubio, pues bueno, soy, como ha dicho Diego, desarrollador en Plain Concepts y pues un poco similar a Raúl, pues no, también tengo un poco esa inquietud por el mundo de la autenticación. Vale. Bueno, primer paso, ¿qué son los protocolos de autenticación? Al final se habla mucho de ellos, un poco nuestro consejo es no reinventar la rueda, ¿vale? Si tenemos protocolos estándares, digamos es estándar. Al final un protocolo ha sido desarrollado por expertos que pues, tienen bastante conocimiento sobre la materia, tienen además una confianza de cara al público, entonces mantengamos ese estándar. Hay diversos protocolos, hemos puesto aquí unos pocos, no hay una bala de plata, no hay un único protocolo que, pues bueno, que nos permita cubrir todos los casos. Puede haber ciertas casuísticas en las que un protocolo nos pueda venir algo mejor. Y un poco los principales pues es el EDAP, ¿vale? Que no deja de ser un protocolo pues bueno, de acceso y mantenimiento de servicios de directorios distribuidos. Tenemos, por ejemplo, Kerberos, que lo que permite es la autenticación en redes internas mediante el uso de criptografía y tickets. Otro bastante común es SAML, que permite una autenticación federada. Sí que, por ejemplo, a nivel de características es bastante potente, aunque la implementación suele ser un poco más costosa. Y, por ejemplo, tiene una pequeña desventaja que es no se lleva demasiado bien con aplicaciones móviles. Y luego también está usando XML por detrás, que, pues bueno, en comparación, por ejemplo, con OpenID Connect, que usa JSON, pues es un poco más lento. Nuestra recomendación general, OpenID Connect. ¿Por qué? Porque en los escenarios más comunes hoy en día es todo el tema de single sign-on en aplicaciones web, para lo cual es ideal. También se lleva bien, como he dicho antes, con aplicaciones móviles, con aplicaciones cloud, los flujos estándares nos cubren en esos casos. La implementación es bastante sencilla. Al final tenemos incluso librerías que han sido aprobadas por la Federación OpenID que pues bueno, nos van a abstraer un poco de esa complejidad a la hora de montar los diferentes flujos. Y como he dicho, pues bueno, usa tokens JWT, que al final es un poco más ligero, un poco más rápido en el día a día que por ejemplo, los SAML. Y simplemente que sepáis que, pues bueno, lo que hemos puesto aquí un poco abajo, hay muchas empresas muy conocidas que realmente sí que están usando OpenID por detrás y de manera pública. Aquí viene una mini chapa obligatoria, ¿vale? Siempre que se habla de OpenID Connect, también se habla mucho de OAuth. Son protocolos complementarios, ¿vale? OAuth es un protocolo estableciendo unas pequeñas bases. Por un lado tenemos la autenticación, ¿vale? Que lo que busca es responder la pregunta de quién soy. Y por otro lado tengo la autorización, que la pregunta que responde es a qué tengo acceso. OAuth es un protocolo de autorización. Lo que va a permitir es, mediante la delegación, acceso a un recurso protegido, mediante el uso de token de accesos. Hay que tener en cuenta que en el caso de OAuth el formato del token de acceso no está definido. Aunque se usa comúnmente JWT, no tiene por qué ser el único formato posible. Tampoco se definen el 100% de los endpoints que son necesarios para el flujo de login o de autenticación. Entonces, en ese sentido, pues bueno,
cubre ciertas partes, pero sobre todo más de cara a la autorización. Por otro lado, tenemos OpenID Connect. Lo que va a hacer es extender este protocolo de OAuth y lo que nos va a permitir es meter la autenticación del usuario final. Por usuario se entiende la persona física que hace esta autenticación, este login en nuestra aplicación, o un sistema que simplemente también necesita autenticarse para llamar a otro servicio. Aquí, OpenID Connect sí que va un poco más allá, ¿vale? Porque además de permitirnos pues, ese almacenamiento, esa recuperación de la información del usuario, también estandariza un poco ciertas partes, como puede ser el registro de clientes que van a consumir o que van a requerir esta autenticación. Va a estandarizar también el formato del token, se va a estandarizar a JWT. También el auto-discovery de endpoints, ¿vale? Al final es un endpoint que nos va a informar de pues, qué flujos de autenticación, qué flujos de OpenID Connect están soportados, qué clientes tenemos, qué scopes, a qué endpoints tengo que llamar para iniciar estos flujos de autenticación, logout, etc. Y por último, como estamos hablando de un flujo de autenticación, lo que vamos a tener también es un nuevo token, el ID token, que es el que va a tener la información real del usuario final, por medio de claims, que no dejan de ser unos clave de valor. Vale, pues con toda esta explicación vamos a ir un poquito... Vamos a partir de lo básico, ¿vale? Que es un token. No os preocupéis que luego vamos a llegar muchísimo más lejos y vamos a entrar en mucha más complejidad, pero bueno, poco a poco. Vale, primero de todo, token no es igual a JWT, ¿vale? Si estamos hablando del más común, de entre los varios formatos posibles, ¿vale? Entonces sí que sería el JSON Web Token, JWT. Es el que más se utiliza, pero como venía diciendo, tenemos varios formatos posibles. Otros, ¿cuáles podrían ser? Pues los que llamamos opacos o por referencia, perdón. ¿Estos cuáles son? Pues, por ejemplo, un string random, ¿vale? Cualquier string en base 64 o un string cualquiera podría ser un bidder válido. Mientras nuestro proveedor de identidad lo sepa identificar y validar, pues sería válido según el estándar. Siempre nos los vamos a encontrar en la cabecera de authorization, ¿vale? De la siguiente forma. Siempre tendremos la cabecera authorization, espacio bidder, espacio y nuestro token, ya sea un JWT o en este caso tendríamos uno en base 64, ¿vale? En las demos que vamos a ver hoy y un poco en los flujos de autenticación que vamos a ver tokens JWT, ¿vale? Los tokens JWT se dividen en tres partes, ¿vale? Se dividen en cabecera, payload y firma. Cabecera y firma están en base 64, ¿vale? Y las podemos decodificar fácilmente. Y la firma también está en base 64, lo que pasa es que por encima se le hace un hash, ¿vale? Pero bueno, es fácil de decodificar cada parte y como ponemos aquí abajo hay bastantes utilidades que yo creo que bastantes de vosotros lo conoceréis, jwt.io, la versión de Microsoft de jwt.ms, que podemos decodificar el token e inspeccionar un poco qué tenemos dentro, ¿vale? ¿Por qué utilizar JWT Token? Porque igual es el más famoso por su legibilidad, su ligereza, por así decirlo, ¿vale? Y eso, la facilidad a la hora de decodificarlo, interpretarlo y bueno, que es un estándar bastante elegante. Vale. Antes de empezar también con los flujos, vamos a ver un poco qué actores entran en un flujo de autenticación, ¿vale? De los que vamos a empezar a ver. Dejar esto claro, vamos a tener en primera instancia un proveedor de identidad, lo que ya vamos a denominar IDP, ¿vale? Que es un servicio que autentica y emite tokens. Por otro lado vamos a tener a nuestro cliente, que es la aplicación o servicio que se va a autenticar contra ese IDP con la finalidad de pues, que el usuario final, que es otro actor que tenemos, intente acceder a un recurso protegido. Y luego tendremos el recurso protegido, que es aquella API que estará protegida por ese access token, ¿no? Que nos va a emitir el proveedor de identidad y requieren de autenticación, en algunos otros casos de autorización, pero esto quedaría fuera de esta charla por tiempos, ¿no? Y pues requeriría de esa autenticación. Luego también vamos a hacer una pequeña diferenciación respecto a los tipos de aplicaciones que van a intervenir en estos flujos de autenticación, ¿vale? Vamos a hacer la diferenciación entre
tipos de aplicaciones cliente no interactivas e interactivas. Las no interactivas pues, son aquellas que no requieren la interacción de un usuario físico. O sea, no va a haber nadie en nombre de la aplicación teniendo que hacer ningún flujo manual o físico para autenticarse, ¿vale? Aquí estamos hablando de flujos máquina a máquina, demonios, workers, ¿vale? Van por su cuenta. Interactivas, pues al contrario, todas las que haya una interacción entre el usuario físico y el IDP. Pues aquí tenemos el caso de SPAs, aplicaciones de escritorio móviles, donde vamos a tener que poner, por ejemplo, nuestro usuario y contraseña en el proveedor de identidad. Vale, pues para empezar un poquito con flujos de autenticación y meternos un poco en tema de autenticación y darnos nuestra versión opinionada, ¿no?, de todo esto. Vamos a empezar con el flujo que consideramos más simple, pero es estándar, es seguro, como ha comentado antes Víctor, está dentro del estándar de OpenID Connect, ¿vale? Tiene varias denominaciones, una sería flujo máquina-máquina, M2M. En el estándar lo podemos encontrar como flujo client credentials y como podéis ver es bastante sencillo, ¿vale? Aquí tenemos 4 flechas contadas. Tenemos 3 actores, una aplicación, ¿vale?, que como estamos con clientes no interactivos sería un máquina-máquina. Estas dos no requieren de interacción de ningún usuario. Entonces, nuestra aplicación, sea lo que sea un worker, un demonio, hace una llamada a un endpoint de token con un client secret a identity server, ¿vale? Un client ID y un client secret. Esto, identity server lo único que va a hacer es ver si ese client ID y ese client secret está registrado, va a validar el secreto y directamente le va a devolver un token. Con ese token nuestra aplicación ya puede hacer una llamada tan sencillamente. Luego veremos, ¿no?, que este token pues, tiene una expiración, como muchos de vosotros ya sabéis, y pues bueno, lo podemos renovar o sencillamente en este flujo lo más recomendado es volver a pedir otro token. Aquí un mini disclaimer en lo que Raúl avanza. Hemos omitido ciertas partes, es decir, una autenticación o una petición de token tiene más parámetros o tiene más implicaciones, ¿vale? Pero hemos intentado mantenerlo lo más sencillo posible, de forma que se entienda un poco la lógica básica. Sí, correcto. Luego igual lo veis un poco en la demo, que de hecho vamos a ella, ¿vale? Vais a ver que se mandan más parámetros, pero bueno, por dar una pincelada por encima. Vale, pues en primera instancia, aquí tenemos nuestro código, se ve bien, ¿no? Vale. Simplemente esto sería un IDP, en este caso hemos elegido donde Identity Server, ¿vale? Que bueno, ahora es de pago, muchos lo conoceréis, antes era Identity Server a secas y era open source. Simplemente hemos definido un cliente, algunos scopes, que luego entraremos más en materia, y un secreto. Lo hemos definido en él. Y entonces, ¿qué tenemos en él? Bueno, primero mejor me voy a ir a la demo, que es muy sencillita, ¿vale? Tenemos todo esto, luego os compartiremos el repo de GitHub, ¿vale? Tenemos todo montado con Aspire. Tenemos un SQL Server con una base de datos para nuestro IDP y todos los escenarios que os queremos enseñar, ¿vale? Entonces, para este flujo de clientes que hemos dicho que es tan sencillo, tenemos un cliente, ¿vale?, en forma de API. Voy a entrar al Swagger. Este Swagger lo único que hace, ¿vale?, el típico endpoint de Weather Forecast que nos trae el tiempo, lo que va a hacer es, antes de pedirle a la API final los datos, va a pedir al IDP un token vía Client Credentials, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es darle a Execute y va a hacer esas dos peticiones por debajo. Y ahora las vamos a poder ver. Como veis, la respuesta final es la que esperábamos, el recurso protegido, ¿vale? Y si nos vamos directamente a los logs del cliente, podemos ver aquí, se ve bien, ¿vale?, pero tenemos un post a Connect Token, donde le hemos pasado nuestro Client ID, Client Credentials, nuestro secret,
Y luego, como os decía Víctor, pues tenemos más parámetros, ¿vale? Que los vamos a pasar un poco por encima, están en el estándar. Luego veremos, no hay que saber de todo. O sea, es un estándar, hay muchas librerías, no hace falta reinventar la rueda. Luego vamos a ver código, es muy sencillito. ¿Vale? Entonces, hacemos esta petición, nos responde con esta respuesta estándar, donde nos pone un poco el access token, ¿vale? JWT, un tiempo de expiración y poquito más. Aquí podemos entrar a ver el token directamente, ¿vale? Tenemos, bueno, atributos en la cabecera del algoritmo de la firma. Luego el payload, lo más importante, quién es nuestra autoridad, ¿vale? El IDP que has pedido este token, que lo tenemos en el 5001, ¿vale? Lo tenemos en localhost, pero podríamos saber quién ha sido, ¿vale? La audiencia, a quién va dirigido este token, muy importante. Y luego otros parámetros, fechas o tiempos en unisepoch seconds, ¿vale? Como el NBF, no utilizar antes de esta fecha, IAT, cuándo se has pedido este token, y exp, cuándo va a expirar, ¿vale? Si nos vamos a la API, que ha recibido y nos ha contestado, ¿vale? Aquí podemos ver que ha recibido exactamente el mismo token. Si nos vamos de una pestaña a otra, no vamos a observar ningún cambio, ¿vale? Se ha intercambiado ese token y con eso lo tendríamos. Vale. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos en el API? Vale. Bueno, perdón, en el cliente. Como os he dicho, le pasamos aquí en un diccionario, un client ID, client secret, el grant type, le tenemos que decir qué flujo vamos a seguir, client credentials, y el scope. Luego hacemos un post, como podéis ver aquí, ¿vale? A connect token, en forma de form URL, en code, ¿vale? Y ya tendríamos la respuesta del token. Después ya nos iríamos a hacer la llamada. Por la parte de la API, que nos va a responder, ¿cómo le metemos que valide este token? Pues muy fácil, ¿vale? Le añadimos con las extensiones de micro el Auth Authentication, luego con otro nugget aparte, pero también de micro, JWT Bidder, le decimos quién es el authority, quién pide el token, lo seteamos aquí, ¿vale? Quién es la audiencia, o sea, qué tokens vamos a permitir y ciertos parámetros de validación, ¿vale? Como por ejemplo que vamos a validar quién es el issuer del token, la audiencia, vamos a validar la clave de firma y solo vamos a permitir que el issuer del token, el que pide el token, sea el que nosotros tenemos en configuración. Como podéis ver, no tenemos que reinventar la rueda, todo esto está hecho, son paquetes de micro y no necesitamos volvernos locos para adherirnos al estándar y tener un flujo, en este caso máquina a máquina, totalmente... A efectos prácticos, a nivel de la API que recibe esos tokens, simplemente definimos un esquema de autorización, le estamos diciendo, oye, yo espero que la autenticación venga en forma de token JWT Bidder y estas son mis validaciones. Lo que ha hecho Raúl. Es Sí. recomendable que el issuer, que la persona o la entidad que te haya emitido ese token sea la que tú esperas, que el token vaya realmente emitido hacia tu API, hacia tu servicio, y también la firma del token, ¿vale? Para garantizar que no haya habido un actor intermedio que haya modificado los contenidos del token. Eso es. Siempre vamos a querer validar la firma, ¿vale? Y de hecho estos paquetes o extensiones de Microsoft nos lo van a poner difícil para hacer todo lo contrario, para evitar que validemos la firma, ¿vale? O sea, es algo que vamos a tener que hacer sí o sí. Vale, vamos con cómo sería la autenticación con un cliente interactivo, ¿vale? Aquí el usuario tiene que entrar, ¿vale? A poner sus credenciales, va a tener que interactuar con nuestro IDP. El flujo que vamos a ver aquí, y que es el más recomendado, es el de Authorization Code con PXE, ¿vale? Esto va a ser obligatorio con OAuth 2.1. OAuth 2.1 sigue en draft, ¿vale? Va evolucionando. Dentro de poco pues puede que ya se establezca como el sucesor de OAuth 2.0, pero tengámoslo en cuenta, ¿vale? Aún así, la mayoría de expertos coinciden en que si utilizas Authorization Code, el flujo de Authorization Code, tendrías que irte con PXE también. Ahora veremos por qué, ¿vale? En este caso, las credenciales no están expuestas a la aplicación cliente.
y tiene ciertos mecanismos de prevención de ataques de intercepción, ¿vale? Pero luego vamos a ver que hay muchos más vectores de ataque y que no vamos a poder cubrir todos. Aquí, como veis, ya no son 4 líneas, ¿vale? Se nos complica todo mucho, un montón de redirecciones, tenemos 4 actores, muchos loops, redirecciones al final para una llamada, ¿vale? Entonces aquí ya nos empieza a reventar un poco la cabeza y dices, me estoy perdiendo, ¿no? Y ya pues pasas un poco de, de entender este diagrama o del estándar. Entonces, vamos a traducirlo al castellano e intentar entenderlo un pelín, ¿vale? Lo primero de todo, el usuario hace clic en Login. Nuestra aplicación, ¿qué va a hacer? Solo con el fin de prevenir estos ataques de intercepción que decíamos al principio, ¿vale? Va a generar un código secreto, ¿vale? Hemos puesto aquí un código de colores, que ahora lo veremos. Genera un código secreto y un desafío, ¿vale? El código secreto va a ser compartido entre la aplicación e Identity Server. La aplicación se lo va a enviar a Identity Server y el desafío es simplemente un hash del código secreto, ¿vale? Entonces, en la siguiente petición que haga nuestra aplicación, le va a decir que quiera que autenticarse y le va a pasar ese desafío. Identity Server se lo guarda, ¿vale? Aquí tenemos otra redirección donde le dice, vale, ¿quieres autenticarte? Pues toma la página del login y introduce tus credenciales. El usuario introduce sus credenciales y aquí viene otro código diferente, ¿vale? Identity Server nos pide un código de un solo uso, se llama authcode, para ese login específico, ¿vale? Entonces, nuestra aplicación, ¿qué hace? Le dice, toma, aquí tienes el código de un solo uso que me acabas de pasar y el código secreto que te he pasado al principio, ¿vale? Entonces, Identity Server, cuando recibe eso, y antes de expedir el token, lo que va a hacer es validarlo, ¿vale? Entonces, prevenimos ataques de replay attacks porque necesitamos saber tanto el código que se ha pasado aquí antes de la redirección al usuario y todo esto, donde se ha ido al IDP y ha puesto sus credenciales, como el código de un solo uso que nos ha pasado después, ¿vale? A efectos del estándar, esto se llama Code Verifier is to Challenge, ¿vale? Porque lo sepáis, y esto authcode. Y nada, una vez queda validado, ¿vale? Tendríamos que tener las dos partes, los dos códigos, como os digo, tendríamos el access token y ya podríamos llamar al endpoint. Simplemente eso, se nos complica un poquito más. ¿Por qué? Porque se trata de un cliente interactivo, ya estamos ejecutando código en frontend, entonces no tenemos la capacidad de guardar un secreto como en el flujo de client credentials, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona todo esto. Vale, vamos a ir directamente primero con la demo, como hemos hecho antes. Vale, aquí tenemos una app en React, ¿vale? Directamente, bueno, voy a hacer un logout. Vale, me logueo con un usuario de ejemplo que tenemos aquí en Identity Server y ya vemos que nos devuelve con todos los valores, ¿vale? En objetos ya de JavaScript. ¿Qué ha pasado en todo este flujo? Como habéis podido ver, cuando he hecho logout, la siguiente vez que he abierto la aplicación de React me ha redirigido instantáneamente al Identity Server, ¿vale? Ahí le ha enviado ese secreto, luego a la vuelta el otro cuando he introducido mis credenciales, ¿vale? Y estaríamos haciendo todo el flujo de authorization code. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo ya, pues como podéis ver, objetos de TypeScript o de React, ¿no? Que me van a permitir acceder a las propiedades del usuario, acceder al access token y hacer llamadas a APIs o a recursos protegidos y un montón de metadatos. Esto, tan simple como lo que veis aquí, ¿vale? Tenemos un montón más de scaffolding, pero simplemente nos vamos a la página de OIDC, vemos las librerías recomendadas. Esta de OIDC Client TS es una de las recomendadas, ¿vale?
y luego a partir de aquí podemos utilizar todos los hooks que nos exponga o objetos y montarnos nuestro propio flujo, abstrayéndonos de reinventar la rueda, como decimos siempre, ¿no? Y de implementar la especificación de OpenID desde cero. Aquí, como vemos, estamos definiendo, ¿no? Pues, como el flujo Client Credentials, la autoridad, Client ID, y lo que vamos a tener diferente es el redirectory, ¿vale? Le vamos a tener que decir una URL de redirección para que vuelva cuando el usuario se autentique correctamente. Y esto sería todo para que veáis con qué sencillez se puede introducir un flujo que hemos visto tan complicado como el de Authorization Code, que hemos tenido que simplificarlo un poquito en castellano, ¿no? No hace falta liarnos mucho la manta a la cabeza. Vale, entonces, preocupaciones. La autenticación gestionada en frontend, ¿vale? Claro, al ejecutar código en frontend, pues no tenemos mucha seguridad en el control de esa ejecución del código. Luego, el token queda almacenado también en frontend. No podemos asegurar ese token, ¿vale? Frente a un asesor no autorizado. Entonces abrimos a un montón de vectores de ataque. Desde que con una extensión de navegador maliciosa, por ejemplo, nos roben el token, o con un ataque cross-site scripting, pues nos roben el token. Mientras sea válido, van a poder hacer llamadas en nuestro nombre. Y a no ser que tengamos algún mecanismo de revocación de tokens un poco ad hoc o tokens por referencia, pero aún así no sería suficiente y también tenemos que considerar el tiempo hasta detectar que ese token pues se nos ha sido robado. Voy a ir un pelín rápido, que creo que vamos un pelín justos. Vale, os hemos contado esta película, pero hemos acabado con lo que hemos dicho, vulnerabilidades. Entonces, tanta parafernalia para esto. Al final, nos hemos movido, digamos, de un escenario en el que no cubríamos un estándar, hemos cubierto un estándar, estamos ya cubiertos ante ciertos tipos de ataques mediante estos flujos estándares y tenemos luego forma de minimizar la superficie de ataque de estas casuísticas que hemos visto, robo de tokens, cross-site scripting, etc. Una de las más conocidas hoy en día es el backend front de frontend. Es un patrón que lo que nos permite es delegar toda la responsabilidad de autenticación al backend. De cara al frontend, la única responsabilidad que tiene es simplemente redirigir al login, logout. El backend tiene toda esta información, nos permite utilizar un secreto adicional, porque estamos haciendo un flujo en el que el uso de un secreto no lo hace vulnerable. También, en su lugar, de cara al front, no vamos a utilizar ese token, lo que vamos a hacer es pedir una cookie, ¿vale? La sesión va a ser una sesión basada en cookies y vamos a tener además ciertos mecanismos para decidir en qué ámbito queremos que esta cookie sea traspasada. Podemos limitarla por dominio, podemos limitarla para que solo sea usable con el protocolo HTTPS, podemos incluso prohibir o limitar que la cookie sea cedida mediante JavaScript, ¿vale? Tenemos estos mecanismos. Aquí nos vamos a centrar un poco más en la parte de autenticación respecto de este patrón, pero hace 2 años Andoni Santamaría dio una charla ya del patrón BFF más orientado al desarrollo que es muy recomendable. El flujo. Vemos aquí pues bueno, bastantes flechas. Es muy similar al flujo Authorization Code. ¿Qué es lo que va a cambiar? La aplicación simplemente se va a comunicar contra el BFF. La aplicación en ningún momento se va a comunicar de forma directa contra el Identity Server ni contra los servicios a los que luego vaya a consumir. Todo va a pasar por el BFF. El BFF va a ser el encargado de comenzar este flujo de autenticación, en el que seguiremos exactamente los mismos pasos que antes. Pediremos las credenciales del usuario, el usuario lo introducirá, nos hará esta redirección y la diferencia es que cuando el BFF reciba este token, lo que va a hacer es generarnos una cookie. Él va a almacenar una correlación entre esta cookie que he generado pertenece a este token y al ser enviada esa cookie hacia el front, en cualquier llamada que el front haga hacia el BFF, por los parámetros de configuración que veremos ahora, si transmitimos esta cookie, el BFF podrá hacer esa traducción al token de acceso y enviarlo a los servicios finales. ¿Qué es lo que hemos cambiado un poquito? Lo que hemos dicho. Hemos eliminado toda la responsabilidad de autenticación en el frontend, no necesitamos librerías, simplemente el frontend se encarga de necesito establecer la sesión, redirijo al login del BFF. No tenemos un cliente público,
¿vale? Dado que hacemos la autenticación o gestionamos la autenticación en el backend, podemos utilizar secretos, dándole un grado extra de seguridad. Eliminamos completamente los tokens del frontend, ¿vale? Ya es más difícil que nos puedan robar este token, ya que tendrían que tener acceso a la comunicación entre el backend for the frontend y los servicios finales. Y por último, la sesión basada en cookies. Tenemos ciertos atributos, como el atributo insight, que nos permiten limitar el ámbito en el que esta cookie puede ser utilizada. Hay 3 propiedades. El non, que es esta cookie, se traspasa siempre que sea posible. Y luego hay 2 más estrictos, que son el last y el strith, en las que podemos limitarlo, por ejemplo, que si la cookie o si el front intenta hacer una llamada a un servicio de un dominio distinto que nuestro BFF, la cookie no sea enviada. También tenemos otras propiedades como Secure y HTTP Only que nos van a limitar los ataques de cross-site scripting. El atributo Secure va a prohibir o va a limitar que la cookie sea enviada si no estamos utilizando el protocolo HTTPS y la propiedad HTTP Only limita que la cookie sea modificada desde JavaScript. Y luego, por último, tenemos un posible ataque de cross-site request forgery. Y la forma de limitar esto es bastante sencilla. De hecho, las propias documentación de Duende explican su aproximación. Si desde el front establecemos una cabecera custom con cualquier nombre, con cualquier valor, y simplemente en el back la validamos, si un atacante malicioso intenta establecer esa cabecera a la hora de hacer la petición, como necesitará hacer el preflight de cores, la configuración que nosotros tengamos hecha de cores en este BFF lo limitaría, ya que no estaría dentro de esa lista blanca que idealmente deberíamos tener configurada. Vamos a ver un poquito cómo es esto de cara al código. Vale. Tenemos un backend for the frontend que va a llamar a un API y un pequeño frontal. Entonces, hacemos nuestro login con el backend for the frontend y aquí lo que podemos ver, es que en mis llamadas al API, como puede ser este todos, no sé si se verá del todo bien, ¿vale? Pero no tengo ninguna cabecera de autenticación. En su lugar, ¿qué es lo que tengo? Cabeceras de cookies, en las que en una de ellas lo que voy a tener realmente va a ser esa configuración de BFs de la cookie. En concreto, si nos vamos al almacenamiento, un poco más grande, podemos ver que en nuestro caso la cookie está partida en chunks, pero aquí podemos ver que la cookie está limitada con el same site as thread, estamos limitando que pueda ser accedida desde JavaScript y estamos limitando que su uso mediante el flujo HTTPS. A nivel de código, ¿qué es lo que ha cambiado? En la parte del back, en la parte de la validación del token, realmente no ha cambiado nada. Simplemente lo que vamos a tener es un esquema de autenticación. Vamos a validar el token de la misma forma que hemos visto en los ejemplos anteriores. Pero en el front sí que va a cambiar un poquito la forma de aproximarlo. Perdón, en el front no, en el BFF. Vamos a tener 2 esquemas de autenticación. Por un lado vamos a tener el esquema de la cookie, que es esta cookie que generaremos, de cara a que todas las llamadas que nos hagan a este BFF requieran esta cookie. Y luego por detrás tendremos el esquema de OpenID-Connect, ¿vale? En el que introducimos las credenciales para este flujo de autenticación. Autoridad, client ID, client secret, etc. Estamos usando aquí la librería de Duende por simplicidad. Lo que nos permite o lo que nos proporciona es, por un lado, un servicio de almacenamiento de tokens, ¿vale? Para hacer esta correlación, y por otro lado ya nos proporciona ciertos endpoints para hacer este flujo de autenticación, ¿vale? Pero montarlo de propio no es excesivamente complejo. Y luego, de cara a que el BFF pueda comunicarse con los servicios por detrás, lo que hemos hecho es montar un YARP, ¿vale? Un proxy inverso muy sencillo, en el que podemos mapear los diferentes endpoints a los que queremos llamar, el destino final al que tienen que llamar y, mediante métodos extensiones, automáticamente hacer este forward del token. ¿Vale? De forma relativamente sencilla, pues bueno, podemos eliminar por completo los tokens del front y trabajar con esta sesión de cookies. Perdón. Vale, gracias. Vale, pues la aproximación que hemos visto con mi compañero Víctor sería nuestro mínimo recomendado, ¿vale? Que tengamos una piscita de back que gestione la autenticación y no exponerla directamente al frontend, ¿vale? Pero aún así, todavía nos pueden robar el token. ¿Cómo? Pues, bueno, un ataque al backend, intercepción en las comunicaciones. Entonces, aún nos podemos liar un poquito más y ver mecanismos de autenticación más seguros, ¿vale? Que igual no aplican en todos los casos,
pero bueno, nos puede ser de utilidad saberlos. Pásame, por favor. Nos ha quedado aquí. Vale. Entonces, presentamos pruebas de posesión, ¿vale? POP. ¿Qué es POP? Vale. Lo primero de todo, el problema, ¿por qué sale esto? Porque por defecto los tokens de OIDC no se asocian al cliente, ¿vale? Esto nos hace que haya un riesgo de la fuga de este token. O sea, Víctor podría coger un token, yo se lo podría robar y como no está asociado a él, yo lo podría seguir utilizando. Entonces, lo que está haciendo Proof of Possession, POP, ¿vale? Es que se asocian al cliente que pide el token, ¿vale? El token va a estar asociado al cliente. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Pues mediante el uso de criptografía, ¿vale? Vamos a utilizar criptografía para garantizar que el emisor del token, en este caso Identity Server, nuestro IDP, sea consciente de un secreto del cliente, ¿vale? Adicional. ¿Cuál es este secreto de cliente adicional? Un certificado de cliente, ¿vale? Va a estar dentro de un nuevo claim de esos que hemos visto en el payload del JWT, que se llama CNF. Ahora lo veremos. Y aquí tenemos dos sabores, ¿vale? Podemos utilizar Mutual TLS, MTLS o Demonstrating Proof of Possession, de POP. Vale. Entonces vamos a ver un poquito rápido estas alternativas. Un repaso, TLS Mutuo. Supongo que todos sabéis cómo funciona, ¿vale? El cliente se conecta al servidor muy similar a HTTPS, el servidor le envía el certificado, nuestro cliente lo valida y aquí tenemos la inversa. El cliente presenta su certificado, entonces el servidor lo verifica o lo valida y le permite el acceso. Entonces, ¿cómo se tienen ambos certificados? Pues podemos establecer un canal de comunicación seguro y encriptado. En eso se basa, un poco de refresco. Entonces, pruebas de posesión con TLS mutuo. Asociamos, como he dicho antes, un certificado a un access token. ¿Esto qué implica? Pues tenemos un nuevo claim que vamos a verificar tanto, vamos a verlo ahora, en Identity Server como en el recurso protegido, en este caso la API, CNF, que contiene la huella del certificado. Entonces, el cliente va a tener que utilizar el certificado para llamar a los recursos. Y como decía ahora, los recursos protegidos van a validar este claim CNF contra la huella de certificado del cliente. Aquí podréis pensar, ¿no?, que ya nos metemos con certificados, puede ser un flujo un poco más tedioso. Pero lo podemos hacer mientras nuestra aplicación final o el IDP sea capaz de alguna forma validar ese certificado, nos lo podemos cocinar de tal manera de que sea mucho más sencillo, incluso lo podemos hacer mucho más seguro, ¿vale? Puede ser certificados de cliente autofirmados, podemos cambiar el certificado al vuelo de tal manera que en cada petición estemos enviando un nuevo certificado, ¿vale? Entonces, puede ser bastante simple, no tenemos que tener un certificado, no sé, por alguna entidad Certificado de cliente. certificada. Eso Y es. mantener la rotación del certificado y todo lo que conlleva. No tenemos que gestionar todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito de demo rápidamente. Vale, pues desde que hemos empezado la charla, tenemos por aquí un worker, ¿vale? Que está pidiendo cada, si no me equivoco, cada 10, 20 segundos un token, ¿vale? Aquí vamos a poder ver, vale, que pide un token. Aquí podéis ver que es un endpoint un poco diferente, ¿vale? Connect MTLS token. Vale, aquí le estamos haciendo la llamada con el certificado del cliente y vamos a irnos directos a ver el access token, ¿vale? El access token, como os decía, contiene un claim CNF con el thumbprint del certificado del cliente y esto sería el tipo de certificado y el algoritmo de hash, ¿vale? Esto es lo único que ha cambiado. Por la otra parte de la API, ¿vale? Perdón, PopTLS API. Solo vamos a ver que recibe un token, ¿vale? Y no lo he enseñado antes, pero llama a un endpoint protegido con ese esquema de autenticación, devuelve directamente los claims de ese token. Entonces,
Vamos a ver en código un poquito cómo es esto, ¿vale? Aquí en el worker lo que estamos haciendo es bueno, un bucle, ¿no? En el que vamos a pedir el token. Aquí hacemos uso de un poco de la librería de Duende Identity Server. En este caso vamos a utilizar el token endpoint de MTLS. Como podéis ver, es un flujo Clean Credentials normal, pero con certificado, ¿vale? Donde es lo mismo. ¿Qué tenemos? Este worker, ¿vale? Estamos utilizando un HTTP client. Y este HTTP client tiene un handler en el que le va a meter un certificado, ¿vale? Que tenemos el signet, como podéis ver, ¿vale? Con una contraseña generada con mkcert. Bueno, pero lo utilizamos para nuestra autenticación. Solo necesitamos eso. En nuestra API, ¿qué tenemos para validar todo esto? Simplemente lo que hemos visto antes en los demás ejemplos, ¿vale? De la extensión de add.jwt-bearer. Aquí le vamos a decir que requiere un certificado de cliente. Esto es solo para la demo, ¿vale? Para certificados autofirmados. Y tenemos otro middleware, ¿vale? Que en cada petición HTTP va a comprobar el valor del CNF y va a ver que coincide con el sampling que nosotros esperamos. Al igual, el IDP, ¿vale? Va a tener, al menos en el caso de Identity Server, habilitado el uso de MTLS, ¿vale? Y abajo, en el client secret, cuando declaramos este cliente, ¿vale? Le vamos a especificar que tenemos un secreto con el thumbprint y le vamos a decir que es un tipo de secreto que es de certificado, ¿vale? Y poquito más teníamos que hacer a nivel de Identity Server más que añadir esta extensión de Mutual TLS. Entonces, continúa. Vale, como hemos visto, eso. De cara a hacer pruebas de posesión, teníamos las dos formas. TLS mutuo, con ese certificado que utilizaremos para el resto de llamadas. Y el segundo es el DPoS, ¿vale? Que es demostrar una prueba de posesión. Para ello lo que se utilizan son encriptaciones asimétricas. Bueno, la encriptación asimétrica es muy sencilla. Tengo un emisor que quiere enviar ciertos datos, usa la clave pública para encriptarlos y con la clave privada el receptor puede desencriptarlos. La forma un poco de gestionar eso respecto a la autenticación es que vamos a usar o vamos a crear esta clave asimétrica a la hora de llamar al Identity Server. Este Identity Server, o este proveedor de identidad, mejor dicho, lo que va a hacer es incrustar la huella digital de la clave pública dentro de este claim CNF. Cuando llamamos un recurso protegido, lo que vamos a hacer es enviar por un lado el token de acceso, que nos ha devuelto el proveedor de identidad, y una nueva prueba, que es la que se denomina prueba de posesión, que lo que vamos a hacer es firmarla con la clave privada. Al recibirlo, vamos a tener que tener ciertas validaciones adicionales. Por un lado, si tú me indicas que estás usando pruebas de posesión, tendré que validar que esa prueba de posesión sea un token JWT, que esté firmado, que la clave pública esté realmente contenida en la cabecera del token. Luego, validaremos también que el token de acceso, pues bueno, que tenga los claims esperados. Tenemos además, en la prueba de posesión, dos claims adicionales, bueno, tres realmente. Uno es el método al que vamos a llamar, ¿vale? Un get, un post, un put, y la URL. De esta forma estamos limitando el ámbito de uso de ese token de acceso a exactamente el método y la URL para el cual han sido generados. Y por otro lado, lo que vamos a validar es que la clave pública que se ha usado para firmar esta prueba de posesión sea exactamente igual que la clave o la huella digital del claim que hemos visto del CNF. Perdón, del claim JKT. Es un poco lioso, pero ahora en la demo se ve un poco mejor. Vale, yo tengo mi SPA que va a llamar a un BFF, simplemente hago login y lo que voy a hacer aquí es llamar a mi endpoint por detrás. Aquí, perdón, esto lo tenía que haber visto. Aquí lo que vamos a ver es que va a cambiar un poco esta petición. Esta es la petición que realmente está haciendo el BFF al backend, ¿vale? Lo que estamos haciendo por un lado es cambiar la autorización, el header de autorización. Ya no estamos utilizando un bearer token,
sino que le estamos indicando que vamos a ir por pruebas de posesión. Uy, perdón. ¿Vale? Pues bueno, vamos a tener el token de acceso y lo que vamos a tener además es en otra cabecera esta prueba de posesión, que a su vez va a ser otro token. Vamos a ver ahora un poco qué pinta tiene por dentro. Vale. Este es el token de acceso como tal y lo único que vamos a cambiar... Uy, no sé si me he colado. Sí. Perdón. Vale. Esta es la prueba de posesión. Al final tenemos un token JWT que está firmado, tenemos aquí, como he dicho, el algoritmo de firma del propio token y tenemos ciertos claims atípicos. ¿Vale? Por un lado tenemos el método, ¿vale? Porque aquí este token ha sido generado para hacer una petición GET a este endpoint y con este identificador único. Este identificador único es porque en el servicio back, el servicio protegido, puede tener un mecanismo de reply. ¿Vale? Si detecta que el mismo token, que solo va asociado a una petición, ha sido utilizado varias veces, me puede denegar la autenticación. A nivel de código, ¿vale? En lo que es el BFF, mediante extensiones de donde lo que te permite es decidir cómo vas a generar estas pruebas de posesión. En este caso, pues estoy generando un RSA muy simple, no me estoy complicando mucho la vida, y simplemente lo que hago es serializarlo. Y esto va a ser la prueba de posesión que voy a mandar en las peticiones. Lo que luego va a hacer la API sí que tiene ciertas obligaciones extra, que es validar toda esta prueba de posesión. ¿Vale? Bueno, donde proporciona este método de extensión, pero internamente lo único que hace es tener en cuenta que llegue la cabecera de prueba de posesión, que la cabecera sea un token JWT válido, los claims que hemos visto, que el HTU, el HTM, el método para el cual ha sido generado, la URL, sean exactamente los métodos o los parámetros para los cuales se está haciendo la petición, más bueno, validaciones de que el tiempo de vida del token sea el esperado. Y por terminar, sí, creo que era este. Si yo intentase robar este token, ¿vale? Tengo aquí una petición Postman en la que yo, por lo que sea, he robado la prueba de posesión y el token de acceso. Si intento hacer una petición, aquí la diferencia es que aquí te muestra que es un usuario anónimo, mientras que aquí sí que nos dice que es un usuario autenticado, pero aquí lo que vemos por un lado es que la autenticación ha sido invalidada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una URL distinta. ¿Vale? Resulta que yo aquí en mi petición, en vez de llamar al endpoint de user token, me he inventado otra petición o he intentado acceder a otro recurso. Si aún así hago la petición exactamente para el mismo endpoint para el cual ha sido generado, ¿vale? Lo que vemos es que con este mecanismo de reply, él ya ha detectado que este mismo token con este mismo identificador y con esa emisión del token ya ha sido utilizado. Entonces, aunque yo robe el token, aunque yo intente hacer exactamente la misma petición para la cual ha sido generado, en el momento que el recurso protegido ya haya recibido esa petición, estoy blindado. Y simplemente ya por terminar, bueno, os hemos soltado una chapa bastante gorda, muchas cosas pueden que os hayan sonado a chino. Un poco lo que intentamos es pues bueno, dar un poco una guía, o lo que ha dicho Raúl, un poco opinionada de pues, los siguientes pasos que podemos hacer si estamos en escenarios en los que no cubramos alguna de estas partes. ¿Vale? En primer lugar, intentemos movernos a protocolos estándares, nos van a proporcionar más seguridad. Pues bueno, al final los expertos que lo han definido y tienen muchísimo más contexto y muchísima más presencia respecto a los ataques que se pueden realizar que yo, que soy un cualquiera. Tendremos dos tipos de clientes principales, clientes no interactivos, no hay un usuario real involucrado en este proceso de login. Usaremos las recomendaciones del flujo Client Credentials. Interactivos, autorización con PKC. ¿Queremos ir un paso más allá? Podemos aplicar el patrón BFF. ¿Vale? Vamos a eliminar la responsabilidad de autenticación del front, la vamos a delegar en el back y nos va a permitir eliminar este token de los frontales y en su lugar trabajar con sesión basada en cookies, con las ventajas que hemos visto. Y si ya queremos brindar todavía más estos tokens, pues bueno, tenemos los mecanismos de pruebas de posesión que nos proporcionan pues ese paso extra en mecanismos de token reply. Aquí un poco
evaluar, ¿no? Lo que Eso es. necesitamos en cada caso. Podemos aplicar sobre el VFF, es perfectamente factible. Si no queremos aplicar VFF, pero en algún caso concreto queremos hacer pruebas de posesión, porque tenemos un flujo muy crítico, pues yo qué sé, pagos o en los que se puedan vulnerar credenciales o información sensible del usuario, igual nos puede interesar pues aplicar pruebas de posesión. Y nada más, daros las gracias. Con este QR tenéis un poco el repositorio y este mundo de la identidad es bastante más complejo y lo que hemos intentado es poner una guía un poco de siguientes recursos que nosotros recomendaríamos. Entender el flujo de autenticación un poco más, administración de Identity Server o de un proveedor de identidad, hay que tener en cuenta clientes, API Resources, Scopes. Esto realmente tiene mucho más, pero bueno, como una primera guía esperamos que os sirva. Y gracias por todo.